¿Qué tal amigos? Nuevamente juntos para compartir el análisis de los diferentes capítulos de este libro. Ser en el hacer. Factor y recurso humano, personalidad e identidad laboral, una perspectiva desde la intervención convergente en la organización del trabajo. Hoy vamos a compartir el capítulo número 14, que lleva por título, como lo adelantáramos en el encuentro anterior, el papel de la personalidad en los estilos de liderazgos, tanto sean meso o macrogrupales, es decir, cómo interactúa la personalidad en los pequeños grupos y también en los grandes grupos o desde la perspectiva de la interacción social en líneas generales. Como decimos en la página 28 del libro, de entre muchas clasificaciones y enfoques existentes en el campo de la sociología y la psicología política, mencionaremos 4 tipos distintivos puros, aunque es frecuente su mixtura. Ahora vamos a profundizar en estos 4 tipos que llamamos autoritario dogmático, narcisista demagógico, trágico paranoide y demócrata normativo. Aclaramos que cuando hablamos de estilos vinculándolo con cierta percepción política, no nos referimos a lo que frecuentemente y cotidianamente se entiende por política, sino que aludimos a este término desde el punto de vista de su etimología, es decir, aquello que tiene que ver con la relación del sujeto con su entorno y con los demás, con los otros. Obviamente el término proviene de polis, es decir, de el ambiente de la interacción social. Es decir, justamente el sujeto cuando interactúa a partir de su estilo y estructura de personalidad, actúa con los demás, básicamente con el otro, con el entorno, con los objetos y con las otras personas. A esto llamamos interacción política. Esta interacción política, insistimos, desde una perspectiva etimológica de la palabra, ahora vamos a ver la definición de política en un sentido estricto y no en un sentido amplio, vamos a ver justamente la relación que podemos llegar a encontrar entre el estilo y la estructura de personalidad y cierta concepción del mundo y autopercepción que el sujeto tiene de sí mismo, del entorno y del entorno general. Bien, empezamos leyendo, compartiendo con ustedes, la página 97, o sea, el comienzo del capítulo. Tal como hemos señalado en los párrafos iniciales de este trabajo sobre la personalidad como estructura, el estilo con el que se muestra se amalgama como producto complejo de las mismas 3 variables: la variable genética, las condiciones de socialización primaria y la cultura nativa, es decir, el modo de ser de una cultura dada. Una vez consolidado el estilo, sesga intenciones, se fusiona con las creencias morales y sociales profundas de cada uno y facilita o entorpece determinadas actitudes porque las creencias son refractarias a los hechos. Las creencias son refractarias a los hechos, es decir, la fuerza de las creencias, va mucho más allá de la percepción objetiva de los hechos. En este capítulo lo que vamos a intentar hacer es describir justamente cómo interactúan esos distintos estilos de personalidad al momento de interacción del sujeto con su entorno y vamos a aplicarlo al trabajo desde qué perspectiva, por ejemplo, un encargado, un jefe, un CEO, alguien que está al frente de un proceso laboral y tiene que tener una relación directa con el resto de los trabajadores, cómo interactúa su propia personalidad en relación a su responsabilidad laboral, en relación a su personaje de rol, cómo transmite los mensajes,
cómo su personalidad modifica positiva o negativamente el contenido del mensaje y concretamente la interacción social en relación a las demás personas que trabajan con él. Continuamos leyendo. El estilo de personalidad tiñe el rol del sujeto dándole una coloratura singular a los valores jugados en su vida social de relación. Pueden ser agresivos, componedores, reformadores, reactivos, manipuladores, empáticos, cerebrales, superficiales, solidarios, egoístas, dogmáticos, creativos, inseguros, afirmados, enigmáticos, comunicadores, estilos entusiastas, temerosos, etc. Todas estas etiquetas son síntesis que, según se combinen, evidenciarán una diferente estructura subyacente. Vamos ahora a mencionar 4 tipos de estilos de personalidad en relación, como dijimos hace un rato, a la interacción del sujeto con su medio ambiente inmediato y su medio ambiente mediato. Y vamos a utilizar el concepto de política, como decíamos recién, en un sentido amplio. Es decir, cuál es la concepción del sujeto al momento de actuar en relación al otro, en relación a el ámbito social que lo rodea, cómo percibe el mundo, cómo percibe su propia relación y actuación respecto a los demás, cómo cree el sujeto que los demás lo ven, cómo reconstruye el ambiente social en función de sus propias creencias. Recuerden siempre que la percepción es siempre subjetiva, más allá de que incorpore elementos objetivos. Pero siempre una percepción del objetivo es también, y lleva implícito, una interpretación de lo que se está percibiendo. Es decir, no hay una neutralidad en la percepción. Esto no quiere decir que el sujeto necesariamente percibe una realidad completamente deformada, pero sí la percepción de la realidad está condicionado por sus propias creencias intelectuales y por una cierta influencia emocional. No se percibe de manera absolutamente neutra. Se percibe valorando, siempre se percibe valorando. Esto es un elemento que siempre hay que tener en cuenta al momento de evaluar posteriormente si lo que estoy percibiendo realmente coincide con la realidad y hasta dónde esa realidad está modificada en mayor o menor medida por mis propios deseos, por mis propias creencias, por la propia percepción deformada que yo tengo en función del entorno. Esto que es perfectamente aplicable a cualquier campo macro, el campo de la sociología, el campo de la religión, de la cultura en general, de la política, es perfectamente aplicable, o lo vamos a aplicar, a la interacción dentro del ámbito laboral. Es decir, cómo percibo yo mi relación con mis compañeros de trabajo, con las personas a las que tengo que instruir, que capacitar, a las que tengo que comunicar consignas laborales, etcétera, etcétera. Bien, el primer tipo que describimos 4 tipos básicos, lo llamamos autoritario dogmático. El autoritario dogmático es un sujeto jerárquico, competitivo, agresivo en su lenguaje, dominante y egocéntrico, con componentes narcisistas que se realimentan de la obsecuencia y el miedo de sus seguidores. Llevado este tipo a la interacción laboral, estaríamos pensando en un jefe absolutamente egocéntrico, autoritario, despótico, que en realidad no se identifica en absoluto con las personas a las que tiene que comunicar, dirigir y demás. Es decir, es aquel que baja una determinada consigna y simplemente lo que le interesa es que se cumpla esa consigna y no tiene prácticamente diálogo con las personas que trabajan y sus subordinados.
El segundo tipo es lo que llamamos el narcisista demagógico. El narcisista demagógico siempre busca ser el centro del mundo, es exhibicionista e histriónico. Su credo es la seducción, el carisma y la persuasión de sus acólitos. No se muestra autoritario, aunque sí lo es, sino simpático y protector. Alude a la lealtad incondicional y suele mostrarse dolorido y defraudado si alguien lo traiciona en su exigencia de fidelidad. Es manipulador, pero lo disimula. Y bien, aquí tendríamos llevado a lo grupal inmediato y al ámbito laboral, básicamente, tendríamos al jefe que demagógicamente manipula su relación con sus subordinados. El tercer tipo es el trágico paranoide. Se resume en un sujeto desconfiado, con raptos patéticos, atento a los significados ocultos, a las conspiraciones y conjuras que presume él pretenden perjudicarlo, contradictorio y ambiguo en su credo, suele distorsionar la realidad haciendo de ella una lectura persecutoria. Se presenta como víctima de fuerzas que buscan su desgracia contra las que hay que luchar. Tiene varios sesgos comunes con los dos estilos anteriores. El cuarto tipo en esta clasificación es lo que llamamos el demócrata normativo. Es un dirigente equilibrado en su percepción del entorno en el que actúa, privilegia la norma institucional por sobre las inclinaciones circunstanciales, es respetuoso de los contratos sociales y ajusta su comportamiento al personaje de rol que la institución le prescribe. Sabe que su poder es siempre relativo y está limitado por los otros poderes con los que comparte las responsabilidades legales. Su discurso es formal y prolijo con arreglo a las normas, pero más allá de los estilos mencionados y otros tantos, nos preguntamos si es posible una cierta correspondencia entre personalidad y creencias ideológicas, en un sentido amplio. Las personas introvertidas, renuentes y prejuiciosas tienden natural y consecuentemente a adoptar una actitud ideológica más afín a un pensamiento político conservador o reaccionario. En cambio, aquellas otras más extrovertidas, permeables y abiertas tenderán a simpatizar con un sistema de ideas liberales de progreso, de apertura, etc. Asimismo, las personalidades inmaduras e inseguras y resentidas, dogmáticas, controladoras y poco tolerantes a las diferencias y a la libertad de pensamiento, suelen adscribir en general a doctrinas autoritarias. Bien, esta es una temática obviamente compleja, no podemos hacer afirmaciones definitivas, pero sí que hay una tendencia general en función de cómo esa personalidad se relaciona con el entorno social, que puede facilitar o obstaculizar la adscripción y las creencias de ciertas doctrinas en línea general, de cierta forma de pensar al mundo, de pensarlo de manera más tolerante, de pensarlo de manera más reactiva, de manera más condenatoria, más agresiva, menos agresiva, más tolerante, menos tolerante, de manera más totalitaria, más abierta, más conservadora, más liberal, etc. Hemos dicho que los estilos, el extrovertido, menos extrovertido, el manipulador, etc., pueden corresponder a distintas estructuras. Desde el punto de vista de la psicopatología y la psiquiatría clásica, podríamos hablar de estructuras normales y disnormales, es decir, desde el punto de vista de la salud, de la percepción en general del entorno. Pero si especificamos más, desde una perspectiva psicológico-psiquiátrico, tendríamos que hablar al menos de 5 estructuras distintas de personalidad. Una, la que llamaríamos normosaludable, o sea, no patológica en general y no disfuncional. La otra, la más conocida, sería la personalidad neurótica. Luego tenemos la personalidad psicótica, la personalidad psicopática y la personalidad perversa. No podemos profundizar ahora en cada una de estas estructuras. Bien,
Con esto concluimos este capítulo 14 y adelantamos el título del próximo capítulo que vamos a compartir, que es el capítulo 15, que lleva por título o analiza los componentes de lo que llamamos la identidad laboral. El concepto de identidad de rol, que está compuesto por la identidad histórica, genética y la identidad de rol, es una ecuación que vamos a explicar en el próximo encuentro. Vamos a hablar de intereses y necesidades, creencias, valores, representaciones, actitudes. Y finalmente vamos a analizar la tensión entre las necesidades personales y los requerimientos del personaje laboral. Esto es central al momento de evaluar el rendimiento del sujeto en relación a la tarea, el mayor confort o menor confort que el sujeto siente en relación a la tarea que desarrolla, si la tarea que desarrolla está en mayor o menor coincidencia con sus expectativas, con su propia autoestima, etcétera, etcétera. Bien, como siempre les agradezco la atención y nos reencontramos en 2 semanas para seguir desarrollando los distintos capítulos de este libro, Ser en el Hacer. Les recuerdo el correo textosconvergentes@gmail.com. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.